Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta presentación de el libro Escritores Viajeros, el nomadismo como poética de Asunción Rangel, que nos complace mucho que forme parte de nuestro catálogo de autores en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también estamos muy contentos, pues, de ser invitados de honor de esta feria virtual del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos muy agradecidos por la invitación y, bueno, queremos entablar aquí una conversación con Asunción acerca de su libro, que es una de nuestras novedades de este año, 2021. El libro forma parte de la colección Ensayo. Aquí lo quiero mostrar para que lo vayan eh, conociendo. Y pues estamos muy contentos, ¿no? De que esté dentro de nuestra colección, que esté dentro de nuestro catálogo editorial. Y yo quisiera platicar contigo, Asunción, unas cosas partiendo desde, digamos, un contexto más general sobre ti, eh, antes de conversar un poco en torno al libro, ¿no? En particular. Quisiera que nos compartieras, en principio, una reflexión sobre la escritura ensayística, pero desde tu labor como editora o como coordinadora de este proyecto editorial llamado Galería de Ideas y de Letras, que se conforma por las colecciones Pequeña Galería del Escritor Hispanoamericano, Pequeña Galería de la Cinematografía y Pequeña Galería del Pensamiento y Aguafuerte. En este proyecto reúnes los escritores y académicos que en cada entrega cada uno desarrolla una estampa, un momento o un gesto de un creador o de una creadora y eh, como, eh, como una forma de presentar a dicho creador o creadora a quienes no lo conocen aún. Y entonces a mí me llama mucho la atención haber hecho como esta conexión entre tu libro y tu labor como editora, porque coordinar las escrituras que reflexionan, que divagan, que ensayan, que de alguna manera se pasean y viajan por la vida de estos creadores, me resulta como un primer contexto creativo tuyo en torno a la idea del nomadismo escritural. Porque editar también es un acto creativo, ¿no? Y en esta colección yo te veo, aunque no seas tú la que escribe, aunque sí escribes las presentaciones o prólogos, pero no eres la protagonista propiamente de la escritura del libro, y sin embargo estás ahí. En estas mismas presentaciones, tú utilizas la palabra viaje, ¿no? Esa palabra se va colando ahí en la moda en que presentas estos libros. Y entonces observo que es la escritura ensayística, la de otros y la tuya, la que permite que el concepto de nomadismo como poética se desenvuelva desde ahí. Aunque en tu libro ejemplificas el nomadismo con poetas y sus obras, creo que tu elección de escribir y de editar ensayo y la manera en que se hace, y me refiero específicamente al formato de los libros, que son libros pequeños, libros de bolsillo, libros con los que se puede viajar, con los que se puede caminar, con los que se puede andar, no solamente en la lectura de ellos, sino literalmente, ¿no? Eh, siento claro del nomadismo como una manera de pensar, de hacer, de vivir. Y bueno, esta es como mi primera pregunta a ti, ¿no? ¿Qué reflexión nos darías de esta manera en que se embona, pienso yo, porque conozco el trabajo que haces como editora y con tu libro? Sí, muchas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a la editorial de la Autónoma de Nuevo León, que ha sido absolutamente generosa conmigo, con este libro que para mí es toda una celebración y de verdad que es para mí una cosa hermosa verlo, ¿no? Cuando me lo enviaste y lo vi, creo que quedé como medio en shock un rato, no podía creer, ¿no? Que lo tuviera en las manos. Sé que tú como editora también entiendes esta emoción, ¿no? Cuando llega finalmente el libro a tus manos y tienes ese objeto al que le has dedicado además muchísimo tiempo, ¿no? Ahora como autora de este texto que publican ustedes en la colección de ensayos, pues, híjole, ¿no? Es de una felicidad mayor, ¿no? Ver ahí el texto que por fin ha salido a la luz, ¿no? Con además un trabajo de cuidado editorial
jamás alcanzarán palabras mías para agradecerte, ¿no? El cuidado que le has puesto al texto, el esmero, el cuidado, ¿no? La agudeza, la lectura y pues muchísimas gracias, ¿no? Para ti, para Toño, siempre mi agradecimiento y pues para Iracema, que ahora anda acá tras las bambalinas virtuales invitándome a esta presentación. Pues mira, en efecto, la metáfora que atraviesa el libro que está publicado en la colección Ensayo tiene que ver con el periplo, con el viaje, con el desplazamiento, ¿no? Yo llegué a los autores, a los poetas de los que hablo en el ensayo, salí de otro viaje, ¿no? De un desplazamiento intelectual, temperamental y sentimental, en el que me llevó un barquero llamado José Emilio Pacheco. Cuando estaba yo leyendo de manera obsesiva su poesía para la investigación del doctorado, pues Pacheco me llevó a las puertas de la poesía de su gran amigo que fue Juan Gelman. Entonces yo veía referido a Juan Gelman por allá, ¿no? En los inventarios, ¿no? Reelaborado en algunos momentos de la poesía de Pacheco y decía, bueno, ¿qué hace aquí? Y nada, di con Cólera Buey, ¿no? Además ustedes tienen una edición bien bonita de ese poemario. Y me apantalló durísimo, ¿no? La poesía de Juan Gelman. Y bueno, el periplo de leer a Pacheco me lleva a otro periplo que es el de Juan Gelman, ¿no? Y Juan Gelman me lleva a Gonzalo Rojas, y Gonzalo Rojas me lleva a Pablo de Roca, ¿no? Es un movimiento ininterrumpido, ¿no? Yo creo que la metáfora del viaje, ¿no? Del nómada, ¿no? Precisamente, no del sedentario, ¿no? Sino del nómada. Aquí estoy recordando, fíjate, ahorita una cosa que leí hace tiempo de Michael Onfray sobre este asunto del nomadismo, ¿no? Onfray dice que una de las cosas que Caín le envidiaba de una manera brutal a Abel, ¿no? Era que Abel podía irse con las ovejas a andar por ahí, por el campo, ¿no? Por las montañas. Él era un nómada, ¿no? Y Caín no, Caín tenía que quedarse a sembrar la tierra, ¿no? A cultivar los frutos. Y bueno, ahí Onfray avienta esta lectura que me pareció a mí impresionante, ¿no? Cómo en realidad lo que atravesó a Caín para matar a Abel fue la profunda envidia que lo atravesaba porque él tenía que estar amarrado a la tierra, ¿no? Entonces es esto, el continuo desplazamiento, ¿no? Otro de los personajes que aparecen acá es, pues, sin duda alguna, Odiseo, ¿no? El eterno viajero, que, bueno, después de la guerra de Troya se avienta un periplo bastante largo para volver a casa, ¿no? Y cuando llega a casa, ¿no? Hay una lectura bien interesante ahorita que estoy releyendo a la comedia de Dante, porque Dante nos da noticias de cómo muere Odiseo. Bueno, él vuelve a Ítaca y estando en Ítaca le empieza a picar, ¿no? Le empieza a dar comezón otra vez y convence a sus compañeros de viaje de emprender otro viaje hacia el fin del mundo. Y es de esa manera como muere, ¿no? Entonces Dante también da noticia, ¿no? de qué pasa con este incansable viajero, que es Odiseo, incluso después de haber regresado a Ítaca, luego de la larguísima guerra de Troya, ¿no? Y acá ya te estoy hablando de otro viaje, que es el de la comedia, ¿no? Entonces, es el periplo de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Que en opinión de José María Micó, que es el traductor de la comedia para acantilado, que es una edición bellísima, ¿no? La traducción que hizo Micó para acantilado de la comedia es una cosa de verdad hermosa, ¿no? Los libros de acantilado son bellísimos, pero además el trabajo que hace el tipo es genial, ¿no? Bueno, Micó dice en la introducción y en varias conferencias que están por ahí en la nube, que lo de Dante es un viaje de lo material, de lo más material de la condición humana, es decir, el infierno y los pecados, a lo inmaterial, el empirio, Dios, ¿no? La verdad, la luz eterna.
y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como creo que te habrás dado cuenta, esta cosa del nomadismo y del viaje es una metáfora, ¿no? Un tópico que a mí me incentiva muchísimo la curiosidad, ¿no? Yo pienso que el día que dejemos de ser curiosas, ¿no? Estaremos definitivamente acabadas. En este sentido, bueno, quiero hablarte un poco de las galerías, ¿no? Que te agradezco también un montón que lo traigas acá a cuenta, porque es también otro de mis grandes amores, este proyecto que se llama Galería de Ideas y Letras. En efecto, ya estamos por publicar el número 20, yo no lo puedo creer, ¿no? Es un Octavio Paz que escribió Malva Flores. Y es también un viaje que empezó en 2013, ¿no? Como una charla con, siempre que puedo decirlo de manera pública, lo digo con Anwar Jalife, que es el autor del Novo que tienes por ahí, de un rosa absolutamente escandaloso, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Si es Novo, tiene que ser ese rosa escandaloso. Pues alguna vez estuve conversando con Anwar, ¿no? Sobre una idea de hacer unos cuadernillos de divulgación. Y la consigna era algo para llevar, un librito que pudieras echarte en cualquier parte de la bolsa o en el pantalón, o que no fuera muy difícil de cargar, pero además que no fuera difícil de cargar en la lectura. Es decir, los libros están escritos por especialistas en Novo, bueno, en Víctor Barrenderle, que es otro invitadazo otro huésped de la editorial de la Autónoma de Nuevo León, un invitado de ustedes muy querido, un amigazo, el Víctor, ¿no? Que conoce la obra de Reyes, no sé si tanto o más como Alberto Enríquez Perea, que es otro obsesionadazo, amoroso lector de la obra de Reyes. Entonces, platicando con Anual, le decía, oye, pero hay que invitar a gente que conozca a los autores y que sí que los quiera, ¿no? Y el amor, Jessica, que hay en esos textos está, creo yo, reflejado por todo un periplo, ¿no? Todo un trayecto de vida dedicado a la lectura de Reyes, de Novo, de Octavio Paz, ¿no? De Ramón Chirau, de Segovia, de Guadalupe Dueñas, de Julio Torri, ¿no? Pero además, en otro esfuerzo que es bien complicado, pienso yo, porque la mayoría de ellos son académicos y académicas, entonces yo siempre les pido regresar, ¿no? Escribir con un lenguaje accesible, no son textos de divulgación, para que alguien que está, no sé, sentado ahí en un café, en una biblioteca, qué sé yo, o en su cama, en su sofá, y tenga curiosidad de saber qué pasa con un escritor como Cortázar, que lo escribe otro cómplice maravilloso, ¿no? Roberto Ferro, un ensayista, un académico argentino, pues entre al Cortázar de Ferro y no le dé con la puerta en las narices una escritura abigarrada, llena de jeringonza, como luego suele ser la escritura académica, ¿no? Son ensayos, ¿no? Ensayos en el sentido en que quizá está articulándolo un ensayista como don Alfonso Reyes, ¿no? Escribir ensayo es de una libertad que a veces atemoriza, ¿no? Porque en el cómo decir, que tiene que ser, como te decía yo, amable con su lector, con su lectora, no hay que sacrificar la agudeza o la profundidad de lo que se está diciendo. Y en esa operación, es bien difícil, ¿no? Bueno, los grandes ensayistas sí que lo saben, el propio Reyes y su hermosísima visión de Anáhuac, ¿no? Su Palinodia del polvo, que son unos ensayos de una belleza, de una transparencia, pero que está diciendo unas cosas el Señor de una profundidad, de una agudeza filosófica de pensamiento que solo don Alfonso podía lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo agradezco mucho que hayan considerado mi texto para la colección Ensayo, porque a veces siento que me queda grande la yegua, ¿no? Que me caigo un poco
Pues yo la verdad empecé, ya tengo más de la mitad de mi vida en este valle de lágrimas llamado la academia, ¿no? Pero he logrado salirme un poco con la mía en estos descolones, en estas puertas de libertad, de mucha laxitud, que no exige esta cosa que en la academia se llama el aparato teórico metodológico, ¿no? Y que a lo mejor en los ensayos, o no a lo mejor, en los ensayos está, pero no se le ve la costura, ¿no? Es un poco como meter la costura de ese rigor teórico metodológico y más bien escribir de manera amorosa y muy amable para quien te está leyendo, ¿no? Que la lectura sea para todos y para todas, pienso yo. ¿No? Bueno, ya me desvío un montón de lo que estás diciendo, ¿no? No, 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 para nada. De hecho, me parece muy puntual todo lo que nos estás comentando sobre la escritura ensayística, sobre el ensayo en sí, porque sí, es lo que a mí me movió a reflexión cuando hice conecté, ¿no? Tu labor como tu trabajo editorial con el libro que leí tuyo y que realmente a mí también me iluminó mucho, así como tú describes esta escritura, sí, eso fue lo que yo encontré en tu libro. Este, esa escritura amable, pero lúcida, pero profunda, libre, ¿no? Eso lo encontré ahí. Y, y creo que es una manera muy, o sea, es muy congruente, ¿no? Todo el trabajo, ¿no? Que tú estás, pues te estás presentando, ¿no? Hablaste ahorita sobre varios viajes, ¿no? Literarios, bueno, escriturales. Pensar a la escritura en movimiento constante, como un andar que recorre el pensamiento, la palabra, la idea o una tradición, es decir, una escritura que viaja sin que el escritor o escritora viajen literalmente. Se relaciona con el pensar a la lectura también como un viaje en el que se embarca el lector o la lectora. Me gustaría que nos comentaras sobre esta coincidencia entre la escritura y la lectura, que es prácticamente la afirmación con la que abres o inicias el libro, ¿no? De escritores viajeros. Sí, fíjate que bueno, este asunto de que los viajes o los desplazamientos no tienen que ser necesariamente geográficos, pues creo que quien lee lo sabe, ¿no? Ahora que ando en un idilio brutal con Dante y la comedia, ¿no? De veras, a veces siento que se me están quemando los pies cuando estoy leyendo algunas partes del infierno, ¿no? Es ir ahí, ¿no? Transportarte a donde te está llevando con, además, las palabras, el lenguaje, el escritor, el poeta, el ensayista, el autor, ¿no? Entonces, los desplazamientos no tienen que ser necesariamente geográficos, ¿no? Dice Pessoa en algún momento que es su manera de estar y no estar solo, ¿no? Cuando está leyendo también está desplazándose, sí, en aquello que está articulando en esta otra potencia, en esta otra manera de generar conocimiento que es la imaginación, ¿no? Pero también es ir a una cosa que a mí me resulta profundamente sugerente, ¿no? A propósito de la lectura de lo otro, ¿no? Cuando se está leyendo al otro o a la otra, ¿no? En este caso estoy pensando en este poema de La derrota de Juan Gelman, que es un ramalazo, ¿no? Leer ese poema de La derrota de Juan Gelman, ¿no? Yo la primera vez que lo leí me pregunté, como se pregunta Pessoa cuando lee, ¿qué sujeto habita ahí? Pero no es Pessoa el que se pregunta esto, Oden se lo pregunta cuando está leyendo a Pessoa, perdón. ¿Qué tipo de sujeto habita en esa escritura? ¿O qué tipo de sujeto habita en los poemas de Gonzalo Rojas, de José Emilio Pacheco, de Pablo de Roca? Y eso te obliga a desplazarte intelectual, emocional y temperamentalmente, ¿no? A tratar de reconstruir
no el momento en que se escribió el poema, porque eso jamás lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero sí a intentarlo de manera rabiosa, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes a tu alcance para poder reconstruir, ¿no? El momento, el sujeto que escribió ese poema? Pues la historia del arte, la historia, la filosofía, la antropología, ¿no? Esto para hablar de los discursos un poco de la Torre de Marfil, ¿no? Pero también está esta otra cosa que a mí me enloquece de un pensador como Walter Benjamin, ¿no? Benjamin, cuando estaba tratando de entender a Proust, en algún momento cuenta que se ponía a leer como las revistas de moda. Sí. Cuando estaba tratando de entender a Kafka, ¿no? El tipo en algún momento dice que se puso a leer el diario de un oficial de la Gestapo, ¿no? O sea, son como estas cosas de reconstruir, ¿no? Para tratar de entender. No qué quiso decir, porque aquí otro querido por ustedes, el Carlos Monsiváis, diría, pues sabe qué quiera decir el Muerte sin fin de José Gorostiza, pero bueno, lo que sí les puedo decir es un poco de memoria los siguientes versos, ¿no? Y es impresionante cómo el Monsi se cita de memoria La muerte sin fin y el canto un dios mineral de Jorge Cuesta, porque creo que da cuenta de todo lo que ha traído todo el tiempo que ha traído en la cabeza esos versos, ¿no? Tratar de dialogar con ellos, tratar de entenderlos a partir del propio texto, pero también a través de los otros textos, discursos o productos culturales que están orbitando alrededor de eso que llamamos poesía, ¿no? Entonces, ¿qué hay de inmóvil aquí? Nada, absolutamente nada. Creo yo que el ejercicio de atisbar un momento de comprensión de lo otro, de todo lo que no soy yo, me exige a salir de lo que creo que soy. Una cosa más o menos así, ¿no? Hay un texto canónico sobre este asunto de los viajes y tal, que es el viaje inmóvil, ¿no? Que habla de un viaje de alguien que no sale de su habitación. Pues para eso tengo mis pensamientos, dice el poeta, ¿no? O sea, para estar conmigo me bastan mis pensamientos, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? El viaje inmóvil no es tan inmóvil, es estar con una misma, ¿no? Con lo que se piensa, pero también con lo que se ha leído, con lo que se ha vivido, por supuesto, ¿no? Porque, pues no sé, mira, yo leí la comedia hace 20 años y no entendí nada, ¿no? O sea, nada más me di cuenta que narraba ahí el viaje de un fulano por el infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿no? Ahora que la estoy releyendo con más años, más canas, con más, pues más vida encima, me dice más, me comunica, creo que alcanzo a entender un poquitito más, ¿no? De todo lo que dice Dante ahí, ¿no? Yo ahora que releí el libro de los nomadismos, ¿no? Hay algunas partes en que ni me reconozco, ¿no? Digo, esto lo escribí yo, porque ya hay una modificación, ¿no? También de una misma de las lecturas que ha hecho, de las relaciones que ha podido establecer entre un texto y otro, ¿no? Y hay otras partes en donde sí que me reconozco y digo, sí, ese momento tan complicado en que no sabía cómo resolver este asunto, ¿no? Entonces, hay para mí un ir y venir, ¿no? Una suerte de complemento entre escribir y leer. Hay quienes piensan que quienes hacemos o quienes intentamos hacer comentario de la literatura, comentario de la poesía, somos como escritores o escritoras frustradas, ¿no? A lo mejor tienen razón, pero también pienso que la lectura es creativísima, ¿no? Y díganme si no, la manera en que Cortázar lee, por ejemplo, ¿no? Yo leo sus lecciones de literatura y me atraviesa la envidia, ¿no?
ese fulano cómo leía, ¿no? Algo que yo en 10 vidas alcanzaré a hacer porque, bueno, pues Cortázar es un narrador impresionante, un pensador impresionante, pero es un lector, uff, creativo, creativo, creativo como él solo, ¿no? El mismo Borges, ¿no? Estos autores de los que me ocupo en el texto, el propio Juan Gelman tiene allí algunos trabajos de prensa, ¿no? De prosa periodística, en donde luego presenta unas lecturas que yo me quedo babeando, ¿no? ¿Cómo leyó eso? ¿Cómo le hizo para dar con eso? Es porque tiene también muy afinado su ojo como lector, ¿no? Pero también al momento de bajarlo a la escritura, hay otro momento del proceso creativo que también es, en mi opinión, fundamental, ¿no? Pues es muy emotivo todo esto, como lo refieres, ¿no? Acerca del reconocerte a ti misma o desconocerte a ti misma en tu propia escritura. Eso me ha gustado porque creo que sí, también lo mencionas, tiene mucho que ver con ese movimiento del pensamiento, ese siempre irnos construyendo nosotros mismos a través de lo que leemos, escribimos, ir construyendo nuestro entorno. Hay una parte del libro en donde mencionas algo sobre la lectura o aquello que queda fuera del marco de la escritura, ¿no? Y cómo todo esto que queda fuera del marco de la escritura, pues también se lee, ¿no? También es como algo que conforma nuestra lectura del mundo. Antes, quisiera hacerte hay un comentario con respecto a la imagen de portada del libro. Desde que me la mandaste, para mí me resultó súper adecuada. Es una ilustración hecha por Eduardo Espíndola Rendón, aquí la vemos, y me parece muy adecuada, y que alude sobre todo a la tercera parte del libro, que es la que se titula Ser Odiseo, escribir a Odiseo, que ya lo mencionaste hace rato. Y es en esta parte en donde profundizas en las obras, o más específicamente diría yo en los viajes, de los poetas Gonzalo Rojas, Juan Gelman, Pablo de Roca y José Emilio Pacheco, y cuyos textos sirven para ejemplificar el concepto de nomadismo, ¿no? O la metáfora del nomadismo. Y los presentas como navegantes, ¿no? Como navegantes nocturnos que van por el mar de la tradición literaria. Toda esta construcción metafórica a mí me resultó, pues, fascinante, ¿no? Así es como, de alguna manera, a veces llegamos a pensar a la escritura, ¿no? Como un mar, ¿no? Como algo que fluye, ¿no? A veces también la he pensado como un entramado, ¿no? Como algo, compuesto de hilos, ¿no? Como una tela, ¿no? Pero también se piensa mucho como un océano, ¿no? Como un mar. Entonces, bueno, Odiseo sabemos que viaja de regreso, ya lo mencionaste. Me gusta mucho esto que dices de que regresa, pero se vuelve a ir, ¿no? Y muere viajando, ¿no? Muere en el viaje, ¿no? Em, y que también tiene que ver con una idea de memoria, ¿no? De tener memoria de dónde se reside o de dónde se habita, ¿no? Pero, pues, como lo has mencionado, ¿no? El mismo lugar de residencia puede ser el viaje, ¿no? Es el estar en el viaje, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco? Bueno, creo que ya lo hiciste, ¿no? Pero no sé si quieras ahondar en la elección de estos poetas o de estos escritores, y y vaya, si consideraste que en sus escrituras estaba presente no solo la metáfora del viaje y del nomadismo, sino también de la memoria y de la permanencia. Sí, sí, claro que sí, Jessica. Bueno, esto empiezo un poco por esto que señalas de residir en viaje, que es una aparente contradicción. No es como, ¿cómo? El propio Gonzalo Rojas en un texto dice que los chilenos son así, apenas llegan ya quieren irse, ¿no? Y es eso, no estar siempre en movimiento, no residir en el viaje significa estar siempre presto, ¿no? A la aventura, a incursionar, ¿no? En el tejido, en el océano, en el entramado, ¿no? De lo que sea. Estos escritores son
curiosos, aventureros, arrojados, ¿no? A lo mejor les puede parecer extraño que diga yo algo así de un poeta como José Emilio Pacheco, porque no fue un escritor que viajó tanto como, por ejemplo, bueno, Darío, que es el gran viajero de todos los tiempos, ¿no? Él tuvo más bien algunos desplazamientos como modestos en comparación a un escritor como él o como el propio Octavio Paz, ¿no? Pero si observamos, por ejemplo, las traducciones que hace, ¿no? Sí. Yo me desmayé cuando me enteré que había hecho la primera traducción de París Capital del siglo XIX de Benjamin. ¿Qué? O que había hecho una traducción de Cómo es de Beckett. Entonces es eso, es el arrojo de tradiciones, lenguas, autores que insospechados, ¿no? Es un poco como Odiseo yendo al fin del mundo después de estar en Ítaca un rato porque ha vuelto de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, residir en viaje es estar presto y dispuesto, al menos para estos poetas, a ponerse a la aventura, ¿no? Esta otra cosa de la cual habla Rafael Argullol, que es un ensayista al que yo acudo de manera regular, o acudí de manera regular cuando estaba escribiendo este texto, ¿no? Él tiene un ensayito muy bonito que se llama Filosofía Nómada, una cosa así, quizá ya le estoy cambiando el título, ¿no? Aventura, una filosofía nómada, se llama así. Entonces es estar puesto siempre un poco con el guarache afuera de la casa para poder salir siempre, ¿no? ¿Y de qué nos da cuenta esto? De una curiosidad inevitable. Yo iniciaba la conversación contigo diciéndote esto, ¿no? Que el día que la curiosidad se nos acabe, pienso que todo realmente va a estar perdido. La curiosidad es este motor, ¿no? No sé si pulsión que nos impele a descubrir otras cosas que a veces calculábamos un poco insospechadas, ¿no? En ese sentido, y con eso hablo un poco de la memoria y de la permanencia, ¿no? Irse constantemente, el nómada lo es, ¿no? El viajero lo es porque sabe que tiene una casa. Siempre hay como una referencia de dónde se partió, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Y cuál es el trayecto que he estado dibujando, a lo mejor de manera serpenteante o zigzagueante. Y esta es una cosa que tanto Pablo de Roca como Juan Gelman, como Rojas y Pacheco, me parece que dicen en varios momentos de su obra, que hay que volver, aunque una no sea la misma, ¿no? Pacheco dice eso, el que se va no vuelve aunque regrese, en uno de los últimos poemas que escribió, ¿no? Antes de morir. Entonces podré volver, pero no he vuelto, aunque esté en casa, aunque esté en el puerto del que salí, aunque esté en la estación de trenes o en la parada del autobús, o en el momento en que le di el primer pedaleo a la bicicleta o en que empecé a caminar. Estoy de vuelta, pero no he vuelto porque el viaje me ha modificado de una manera, pienso yo a veces, radical, ¿no? En Pacheco, por ejemplo, estas traducciones que te menciono, ¿no? Y sin duda la traducción de un poeta como T.S. Eliot lo modificó de una manera radical, ¿no? Tú puedes ver en su poesía, cuando está traduciendo a Eliot, porque además se apropia de la joya más bonita de la poesía de Eliot y la pone en su nidito, ¿no? En su poema, en su disertación, ¿no? Entonces es siempre irse y volver, aunque jamás se regrese, ¿no? Una cosa por el estilo. En ese sentido, la memoria es fundamental, ¿no? Para los poetas de los que habla el libro, ¿no? Pacheco, Gelman, Rojas y Pablo de Roca, creo yo que olvidar es un crimen, perdonar es un crimen, como lo dice Pacheco en algún momento. No pueden olvidar, ¿no? Son poetas en que el olvido es una cosa que no acepta posibilidad, ¿no? El caso de Juan Gelman me parece ilustrativo, ¿no? Es un poeta que sale de Buenos Aires, ¿no? Por las condiciones
ideológicas y políticas de la Argentina y reside de manera definitiva en México, ¿no? Después va a Roma y hace una serie de viajes, ¿no? Pero su casa, ¿no? Creo que siempre estuvo en la colonia Roma, muy cerca de donde vivía José Emilio Pacheco, por cierto, ¿no? Pero los poemas de él están plagados, ¿no? De tango, de milonga, de Buenos Aires, de la casa de Buenos Aires, de la infancia en Buenos Aires, y bueno, de la pérdida tan tremenda de su familia. Él, como seguramente algunos y algunas de ustedes lo saben, el hijo y la esposa del hijo embarazada son levantados durante la dictadura chilena y jamás vuelve a saber nada de ellos. No se encuentra muchísimos años después con su nieta. Y bueno, ese es uno de los reencuentros que creo que más dulces y amargos a la vez que puede haber, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces es eso, ¿no? Es irse, como te decía de Gonzalo Rojas, ¿no? Llego y ya me quiero ir, pero siempre estoy recordando, ¿no? Recordando en el sentido de volver a pasar por el corazón, ¿no? Que es lo que significa recordar, ¿no? Volver a pasar por el corazón aquello que alguna vez fue. Creo que más o menos eso, Jessica. Gracias, Asunción. Casi al final del libro, esto ya te lo había comentado hace rato, mencionas esto, ¿no? Lo de aquello que queda fuera del marco de la escritura. A mí me gustó mucho que lo mencionaras, porque a veces pasa esto, ¿no? Que se escribe y se piensa que las ideas solo pueden expresarse de ciertas formas o con ciertos formatos o con ciertas fórmulas. Eh, y me parece importante destacar, sí, todo esto que rodea al discurso escrito y que no es escritura. Y en particular destacar la función de la palabra hablada, ¿no? La oralidad. La palabra como aliento, la palabra como aire, la palabra como un viento que se desplaza también, ¿no? Que es también como al hablar literalmente estamos sacando, ¿no? Las palabras fuera de nosotros, ¿no? Y se van hacia ciertos, se van, ¿no? Y esto también es una forma, o tú pensarías que esto también es una forma de expresar la poética del nomadismo escritural, ¿no? No tan escritural, sino de la palabra en sí misma. Sí, es muy interesante esto que planteas, Jessica, me estimula mi curiosidad, ¿no? Como lo decía hace un momento. Sí, mira, yo creo que hay poetas que se duelen tanto de que no hay manera de decir, ¿no? Hay algo que se queda fuera de la escritura. Y son poetas que tienen que recurrir a otras maneras de intentar meterlo al aro, ¿no? Tratar de comunicarlo, como sea. Yo estoy pensando ahorita en uno de mis últimos grandes amores y creo que va a ser un amor para mucho tiempo, que es Raúl Zurita, ¿no? Raúl Zurita hace mucho tiempo hizo un performance, ¿no? Esta dimensión performativa de la cosa. Son estos versos en el cielo de Nueva York, ¿no? Dios es hambre, Dios es no, Dios, ta, ta, ta. Y eso es algo que jamás vamos a poder ver, ¿no? Otra vez, en ese preciso momento, cuando estuvieron los aviones escribiendo los versos de Zurita en el cielo de Nueva York. Entonces ahí que muchos estudiosos, ¿no? De esta parte ellos le dicen, ellos y ellas, ¿no? Porque una de ellas es Magda Sepúlveda Eris, una amiga mía de Chile que es una amorosa estudiosa de Zurita, que la materialidad de la escritura en Zurita no solo puede ser señalada como la A seguida de una L, seguida de una T, de una etcétera, etcétera, ¿no? Sino que él recurre a otros medios para tratar de decir aquello que afanosamente desea decir y que, citando a Pacheco, no sombras de las cosas, ecos de los hechos, las palabras jamás podrán dar más, ¿no? Entonces Zurita recurre a esto, ¿no? También recurre a ese verso, ni perdón ni olvido, ¿no? Que está escrito en el desierto de Atacama,
quizás estoy cambiándolo, pero está escrito en el desierto de Atacama, ¿no? Que en este hermosísimo documental que anda ahorita por ahí, del que se llama Verás, no ver y llorarás, que son los últimos versos de su libro total titulado Zurita. Él dice en algún momento, bueno, pues la arena del desierto, ¿no?, empujada por el viento, irá tapando ese verso y no me importa, ¿no? Porque quizá con la arena del desierto ya se transforme aquello que dice en otra cosa. Entonces son estos poetas, y es que a mí lo de Zurita me vuela la cabeza porque además él habla de lo que no está ya más, del amor que no, de la vida que no, de las despedidas que no, por toda esta cosa de los desaparecidos y las desaparecidas chilenas, ¿no? Y a mí me significa y me dice mucho en el contexto de este país, ¿no? Este país cayéndose a pedazos, como lo diría José Eugenio Sánchez, ¿no?, que es otro poeta que le devuelve una dimensión performativa a la poesía que a mí también me enloquece. Julián Herbert, leyendo sus poemas, yo la verdad es que lo escuché, pues lo leí, no leí el álbum Iscariote, pero cuando escuché a Julián leer su poesía, no la estaba leyendo, se la sabe de memoria, en una cosa performativa de la cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que está fuera del marco de la escritura y que hay muchos poetas, muchos escritores que han encontrado medios, además, absolutamente fascinantes para incorporarlos, ¿no? Estos que te acabo de mencionar, pues son los que ahora me vienen a la mente, pero pues seguro que hay un montón, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar, ¿no?, que en el principio la poesía, pues era recitada, ¿no? Era además una cosa que le dedicaban al rey, al dios Dionisio, mientras estaban en las comilonas, ¿no?, bebiendo. Es esta dimensión. Mira, por ejemplo, esto de la tragedia griega, nunca vamos a saber cómo era, ¿no? Tenemos el texto, pero jamás vamos a poder saber cómo era performativamente la cosa. Entonces creo que esta parte a la que aludes del libro, en donde estoy hablando de lo que queda fuera marco de la escritura, andaba yo ya pensando en esas cosas, ¿no? Y es ahí en donde te digo que me reconozco, ¿no? Y me vuelvo a reconocer, porque ahora con esto que ando haciendo, que ando tratando de hurgar, ¿no?, con la obra del gran Raúl Zurita, pues tira un poco para allá, ¿no?, para esto que queda totalmente fuera del marco de la escritura. Muchas gracias, Asunción. La verdad es que ha sido un placer estar contigo, hablar sobre estos temas que, sobre todo hacerlo desde la forma en la que tú te acercas a ellos, ¿no? Yo me quedo mucho con esto, esta manera que mencionaste acerca de escribir amorosamente, ¿no? Escribir un ensayo de manera amorosa. Bueno, quizás cualquier género, ¿no? Pero en particular el ensayo. eh, Porque de veras en tu texto, en el libro que estamos comentando ahorita, a mí me resulta muy, muy obvio, ¿no? Que tú escribiste amorosamente, de tal manera que lo que escribes nos transmite eso mismo, ¿no? Esa curiosidad a la que quieres, a la que apuntas, ¿no? Que tú misma dices experimentar, pues creo y sé que me la has contagiado, ¿no? Y seguro quien lea tu libro se sentirá contagiado por esta misma curiosidad y por esta misma inclinación a escribir amorosamente. A mí, la verdad, siento que esa idea me ha traspasado, ¿no? Porque creo que tienes razón, acercarnos o escribir de lo que sabemos y de lo que hemos vivido, eh, sin, sin, sin tanta, ¿cómo decirlo? Pues sin tanto adorno, digamos, y lograr esa comunicación con el otro, ¿no? Con el lector, con la lectora, resonar en ellos, ¿no? Creo que también esto tiene que ver con una idea de la palabra como una resonancia, ¿no? Y bueno, todas estas ideas me atravesaron mientras te escuchaba, la idea sobre el ensayo, que debe ser libre, pero no perder profundidad y agudeza, la idea de habitar la escritura, ¿no? Entonces,
hablamos sobre viajar, pero también hablamos sobre habitar, sobre reconocernos, sobre regresar y volver a partir. Y todo desde un universo escritural. A pesar de la brevedad de tu ensayo, porque es un ensayo breve comparado, digamos, con otros libros, pero creo que es eso, es profundo y nos mueve a la curiosidad y esta encuentro, ¿no? Esa escritura amorosa que tuvo ahorita, pues le describiste muy bien, ¿no? Y pues nada, te agradezco no solo el que nos hayas acompañado aquí, sino también el hecho de que nos hayas confiado tu escritura, tu viaje a la Universidad Autónoma de Nuevo León para eh, poder concretar este proyecto de libro. Yo solo me queda decirle a quienes nos están viendo que les recomiendo ampliamente no solo la lectura del libro de Asunción, Escritores Viajeros, el nomadismo como poética, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino también que se acerquen a su trabajo como editora, al trabajo que ella está haciendo con esta galería de ideas, de palabras y ideas. Ideas, sí, sí, galería de... Sí, sí. Porque es eso, ¿no? Hay personas que logran conectar, ¿no? Todas sus facetas y creo que tú eres una de ellas. Muchas gracias, eres muy, muy amable, gracias. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado y espero que continúen al pendiente de nuestras siguientes actividades dentro de esta feria. Muchas gracias. Muchísimas gracias.